Buenos días. Hay una lectura en San Lucas capítulo 7, a partir del verso 12. San Lucas capítulo 7, a partir del verso 12. San Lucas capítulo 7. Y si ya estamos en San Lucas en el 7, podemos también aprovechar y cruzarla con también San Lucas en el capítulo 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12, verso 30. Sí. Bien, hay algunas expresiones, algunas formas de pensar, tal vez algunos dichos que se han heredado. Y a veces está la idea de reproducirlos, pero tenemos que tener cuidado de que no contradigan algún principio en la palabra de Dios. Una frase que de pronto escuchamos es: al que no habla Dios no lo oye. Se me escucha: al que no habla Dios no lo oye. Es muy coloquial, muy válido. Pareciera que la responsabilidad, o que me exime de toda responsabilidad, yo estoy librado. ¿Por qué? Porque Él no habló, Él no pidió, Él no dijo, Él no solicitó, y al que no habla Dios no lo oye. Y en esa frase, en esa sentencia, como que pareciera que nos lavamos las manos, nos quitamos una responsabilidad, pero hay ciertas realidades. La Biblia dice en San Lucas capítulo 12, en el verso 30, dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lo cierto es que no, aún al que no habla, Dios lo oye. Aún al que no habla, Dios no lo oye. No sé por qué le pusimos esa etiqueta a Dios, no sé en qué momento decidimos que solamente si hablábamos Dios nos escuchaba, y al que no habla Dios no lo oye. No es cierto. La Biblia nos da aquí una luz en San Lucas capítulo 12, donde pareciera que no. Aún a ese que no habla, aún a ese que no pide, porque dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes que nosotros le expresemos. El salmista decía: aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda. Y hay un... Te interrumpo tantito. Entonces, cuando dice también: pidan y se les dará. Bueno, eso ahorita lo vemos en un contexto. Sí, vamos a ver una situación en la cual el Señor Jesús, sí, se da una situación que vale la pena ver. San Lucas capítulo 7, ahora sí. Mismo San Lucas en el capítulo 7, verso 12. Estamos en el 12, dice, en el capítulo 7, verso 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos vieron, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo quiero resaltar aquí básicamente la expresión del compadecerse de Jesús, el que toma la iniciativa. Tal vez la situación llame mucho la atención. Después de todo, es alguien que está muerto y que ha resucitado. Son milagros que llaman mucho la atención, pero yo quisiera que nos concentráramos un momento en la iniciativa que toma el Señor Jesús, porque hay muchos casos donde personas necesitadas se acercaron al Señor Jesús. Algunos se abrieron paso a la fuerza, algunos llegaron a tocar el borde de la vestidura del Señor Jesús, buscando que de alguna forma el Señor interviniera en su vida.
Sin embargo, aquí no hay una petición inicial. La mujer no fue a buscar a Jesús, al menos durante la enfermedad. No dice de que hubiera muerto el joven, pero no lo fue a buscar durante la situación de enfermedad o el accidente. No fue a visitarlo cuando ya había muerto, porque hay situaciones donde pudiéramos pensar, bueno, es que busqué a Dios e intervino en mi vida. En este caso, es el Señor Jesús el que toma la iniciativa. Dice que iban caminando, y cuando el Señor Jesús la vio, esa comitiva, esas personas que iban acompañando a la familia, a los deudores, no buscaron al Señor Jesús. Porque de pronto así sucede. La gente, cuando está en una situación de necesidad, en una situación de dolor, a veces nos olvidamos que Dios puede hacer la diferencia y pasamos por alto. Entonces no podemos dar por sentado que la gente va a buscar ayuda. A veces el dolor es tan fuerte, a veces el dolor es tan grande que perdemos de vista que hay solución o que hay respuesta en Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Había una solución muy cerca de esa mujer viuda. Si lo vemos en el contexto, la condición en la que estaba quedando esta mujer era particularmente vulnerable. ¿Sí? No tenía esposo, era el único de sus hijos y además se había muerto. De acuerdo a las tradiciones de la época que pudieran seguir vigentes hoy en día, los que veían por los padres eran los hijos. Cuando una mujer quedaba viuda, entonces eran los hijos los que veían por ella, pero en este caso esta mujer estaba quedando completamente expuesta. Y aún así no está buscando la intervención del Señor Jesús. Está arrastrada en su dolor, está cegada por su dolor tal vez. Y los que están alrededor de ella, dice que si bien iban llorando alrededor de ella, pues tampoco vieron la oportunidad. Dice, oye, pues mira, que hay una necesidad, aquí hay una mujer que está quedando viuda, está quedando sin hijos, está quedando expuesta, y aquí hay alguien que puede solucionarlo, muy cerquita de ella. Sin embargo, no lo vieron, porque sí sucede, pero yo quiero resaltar la situación del Señor Jesús. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Compadecer es sentirse tristeza, es ponerse en la posición del que está sufriendo. Y el Señor Jesús se puso en esa posición y no espera que le pidan. Es más, probablemente si Él no toma la iniciativa, la mujer hubiera continuado, hubiera enterrado a su hijo y ahí hubiera quedado. Sin embargo, el Señor Jesús toma la iniciativa, se acerca, le dice que no llore y toca el féretro, y el muchacho recobra la vida. Pero insisto, yo quiero mantenerme en la importancia de la iniciativa. Jesús es el que se acerca y en eso nos deja una enseñanza. Si bien es cierto que no detuvo además, digo, bueno, volteó a ver a sus discípulos y les enseñó, miren, hagan como yo, les demostró y nos deja una enseñanza muy práctica. Porque pronto debemos ser nosotros los que tomemos la iniciativa. Pudiéramos escudarnos en esa frase y decir, es que al que no habla Dios no lo oye. Pues sí, pero el Señor Jesús nos deja una enseñanza. Aún al que no habla, yo lo escucho. Porque escucho su dolor, porque me compadezco de él, porque me pongo en la posición en la que él está. Y aquí es donde tenemos una oportunidad también nosotros. Podemos ver alrededor y ver personas que están en situación de necesidad y que no están hablando. O que no nos están pidiendo ayuda, tal vez porque piensan que les vamos a decir que no, tal vez porque no saben que tenemos la capacidad, que tenemos una capacidad. Desde el momento que tenemos una relación con Dios, desde el momento que hemos leído la palabra de Dios, estamos capacitados para hacer luz en la situación que ellos se encuentran. Pero no están hablando. Y el hecho de que no estén hablando significa que se van a quedar. Nos vamos a lavar las manos, nos vamos a quitar de pronto esa responsabilidad. O vamos a dejar pasar esa oportunidad, si no lo quieren ver como una responsabilidad, bueno, esa oportunidad de actuar y hacer la diferencia en el necesitado. O podemos hacer lo que hizo el Señor Jesús. Primeramente, ver. Tal vez si el Señor Jesús se hubiera reducido a la tarea en la que Él se encontraba en ese momento, hubiera pasado ese féretro de largo. Sin embargo, estaba al pendiente de donde Él estaba y de lo que le rodeaba. Y cuando ve, Él reconoce que tiene la capacidad de hacer la diferencia, como pudiéramos muy bien reconocer nosotros que tenemos la capacidad de hacer la diferencia. Y no se trata solo de dinero, porque a veces lo más fácil es dar dinero, a veces lo más difícil es sentarte y tomar 5 o 10 minutos para aconsejar a alguien, para decirle, mira, hay respuesta a tu vida, para escucharlo, para darle una palmada, para abrazarlo, para hacer una oración por él. Pero tenemos que tomar la iniciativa nosotros. El Señor Jesús toma una iniciativa que viene a hacer una diferencia importante en la necesidad de esta viuda. Ya entendí el mensaje, no lo había entendido al principio como que dijiste, pero es cierto, necesitamos acercarnos a la gente. Si nosotros
vemos que hay una necesidad. Sin necesidad de que nos los pidan, redundando, podemos acercarnos. Así es. Y a veces el secreto, por decirlo de alguna forma, es el compadecerse. El dejar de ver las cosas desde nuestra propia y particular perspectiva. El ponernos en los zapatos, como se dice coloquialmente. Ponerte en la posición de alguien. ¿Sí? Tratar de entender ese dolor y tratar de entender, porque iba más allá. A lo mejor el dolor inmediato era la muerte del hijo, que sin duda es un dolor inmediato. Pero más allá del dolor que puede producir, que es indescriptible, estaba la situación de los problemas que se venían adelante para esta mujer. No es solamente el vas a estar bien, el dolor va a pasar. Sí, el dolor puede ser pasajero, pero la situación económica, la situación del sustento, la situación del cuidado, esa va a quedar. ¿Sí? Y el Señor Jesús lo entiende y se compadece de una mujer viuda. La palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 1 verso 27, se los leo, y nos dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Religión viene de religar, esto es lo que nos vuelve a unir, los que nos mantiene unido con Dios, es actuar en los necesitados, actuar en viudas, actuar en huérfanos. No esperar a que nos digan, no esperar a que nos hablen. Ahorita mencionábamos un caso de una marcha por la paz y decían es que a veces no se da suficiente publicidad, y sí es cierto, pero a veces también depende de nosotros, el voltear y ver a los necesitados, el ver qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando el Señor la vio. Bueno, ya lo vi, me espero que me hable, no voy a esperar a que tomen iniciativa, porque a lo mejor no la toman, a lo mejor no lo saben, a lo mejor es demasiado el dolor, a lo mejor no hay fe, no creen que haya solución a su dificultad en Dios y en su palabra y en su camino, pero nosotros sabemos que sí. El Señor Jesús sabía que Él podía hacer la diferencia en la vida de esa mujer, y lo sabía y se compadece de ella, y va y se acerca y nos deja una enseñanza. No podemos conducirnos con esa idea de el que no habla Dios no lo oye. No, aún al que no habla yo lo escucho. Si el Señor Jesús escuchó la necesidad aún sin expresarse, también nosotros podemos tomar en esa iniciativa. Ahora, a veces lo complicado sería, bueno, ¿y cuál es el límite? Porque lo cierto es que necesitados siempre va a haber. Y la palabra de Dios en el libro de Gálatas nos da una idea. En Gálatas capítulo 6 verso 10 dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Gálatas capítulo 6 verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, sí es cierto que la necesidad es interminable, los necesitados pueden ser interminables y mis capacidades son limitadas. Bueno, el qué, el cuándo o el cómo está en función de lo que nos dice la palabra. Según tengamos oportunidad, hay que analizar nuestra situación, nuestra realidad particular y reconocer las oportunidades que tenemos. Yo creo que no estaríamos mal si algo no está a nuestro alcance. El asunto está cuando algo está a nuestro alcance, cuando algo está en nuestra capacidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, de acuerdo a mis propias y particulares posibilidades, mayormente los de la familia de la fe. Y aquí nos deja un panorama que a veces se pasa por alto, porque hay a veces una disposición para actuar por el desconocido. Sí, no está mal, ¿verdad? Los niños de África, la situación de Afganistán, no sé lo que me quieran mencionar. Y sí, vemos y reconocemos la necesidad en quien no conocemos, pero muchas veces en los que están en nuestro círculo inmediato podemos ser más jueces. No, él es así porque quiere, él es así porque no trabaja. No, lo que pasa es que han tomado malas decisiones, y tal vez sea cierto. Pero aquí nos deja una realidad, mayormente a los de la familia y la fe, que los que estén más inmediatos a nosotros no estén en una situación de necesidad, al menos no estando nosotros cerca. Sí, que tengamos también esa disposición, que tomemos la iniciativa nosotros, aún con los que están en nuestro círculo. Ahí en nuestra cuadra, aunque pudiera parecernos absurdo, ahí en nuestra cuadra pudiera haber una situación de hambre, de enfermedad. Puede haber alguien triste, y no necesariamente porque no tenga recursos, ¿no? Veíamos hace algunos días la situación de este actor famoso, ganador de premios, definitivamente en una situación económica despreocupada, y sin embargo se suicidó. Imaginar que en nuestro círculo inmediato pudiera haber alguien en necesidad emocional,
afectiva. Y nosotros podemos hacer la diferencia, mayormente los de la familia de la fe, según tengamos oportunidad. Aunque esa persona no esté hablando y no esté pidiendo ayuda, como esta viuda no estaba pidiendo ayuda. Pero en nuestro camino, aún al que no habla, yo lo escucho. Aún al que no expresa la necesidad, yo lo alcanzo a escuchar. Al que le expresa, pues por supuesto que le escucho, decía, bueno, y el que pide, por supuesto. Pero aún al que no pide, pero que vemos en necesidad, reconocemos su situación, hacemos como hizo el Señor Jesús. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Que nuestra cotidianidad, que nuestro día ordinario podamos ver más allá del trabajo, más allá de las responsabilidades y compromisos, ver y reconocer las personas que están en necesidad y atender en medida de mi capacidad, en medida de mi oportunidad, como dice Gálatas, en medida de mis posibilidades, hacer bien a todos, aún a los que conozco, aún a los que puedo juzgar, aún a los que puedo decir, bueno, él está así porque quiere. No, nadie quiere sufrir, nadie quiere realmente padecer, solo que en ocasiones no conocen la salida, pero nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y si tenemos acceso, entonces tenemos la herramienta necesaria para hacer la diferencia. El punto sería ver, y segundo, más importante, el compadecernos, el sentir tristeza por el dolor ajeno, el tratar o el desear, dice la definición de compadecer, desear aliviar el dolor o el sufrimiento, que sea un deseo de nosotros el aliviar el dolor del sufrimiento. Y cuando tengamos ese deseo, entonces vamos a hacer como hizo el Señor Jesús. Aún al que no habla, yo lo escucho. Aún al que no pide, yo lo escucho. Al que pide, por supuesto, pero aún al que no pide, yo lo escucho. Y en medida de mi capacidad, en medida de mis posibilidades, cada que tenga oportunidad, hago bien. Y mayormente a los que están muy cerquita de mí. Se los dejo a su consideración. Jonathan, ahí más adelantito en la Biblia, casi en los últimos libros de la Biblia, hay un pasaje que se los quiero leer, que va las consecuencias, no déjenme poner la luz aquí, que va en consecuencia de lo que está diciendo Jonathan. Voy a leerles primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, fíjense, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y luego se pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa también es una reflexión. Es primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Viene a colación esto porque yo, honestamente, en lo personal, a veces me autojuzgo. Y me decía una persona, Joel, es que eres tú muy duro contigo mismo. Pues si no soy duro conmigo mismo, ¿cómo puedo ser duro con los demás? Tengo que pensar por mí. Entonces, conozco una persona con bienes económicos muy sobrados. Y entonces, estando en una ocasión con él, se acerca un tercero y le solicita su ayuda. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé, dije, bueno, pues va efectivamente a condescender en alguna forma. Y entonces él le contesta, no se preocupe, voy a orar a Dios por usted. Es correcto lo que está diciendo, no voy en contra de eso. Debemos orar por la necesidad de nuestro semejante. Pero hay ocasiones en que Dios nos utiliza a nosotros para poder resolver problemas de nuestro semejante. Y como decía ahí Jonathan en Gálatas, si no nos está pidiendo Dios que demos más de lo que no tenemos. Dice ahí, conforme sean nuestra capacidad. Entonces, si una persona se acerca a mí y luego yo me autojuzgo, digo, me protejo y digo, no, es que este es un flojo, no trabaja, no es, y luego hago yo mi conclusión para justificarme, para no darle. Pero lo llevo a otro pasaje de la Biblia, no lo tengo de memoria cuál es, pero a lo mejor Jonathan nos ayuda. Creo que está en los Salmos. Dice, si nosotros damos a alguien que nos está tomando el pelo, hablando en plata limpia de nosotros, en el lenguaje vulgar, Dios se va a encargar de poner
ascuas de fuego, dice la palabra de Dios, amontonarás sobre su cabeza. Si alguien me quiere tomar el pelo, ¿verdad?, y yo en mi cristianismo, en mi forma de pensar, le ayudo, él está tomando una ventaja de mí. Yo no me debo preocupar por eso. Dios se va a encargar de darle a él lo que se merece, igualmente que a darme a mí lo que me merezco. Digo, es que vivimos en un mundo... Pero está medio difícil. ¿Por qué? Porque también no debemos ser piedras de tropiezo para gente que actúa mal. O sea, no ponerlos en la situación de que tengan que actuar en contra de Dios. A ver, ¿cómo está eso? Engañando gente, por ejemplo. O sea, estamos propiciando Que nos sigan engañando. Que él falte también. Él es responsable de sus propios actos. Así es. Por eso, él es responsable. Pero bueno, en eso, ahí le voy a licenciado. Le digo porque así me juzgo yo. Yo le puedo decir a una persona que está necesitada y que pues, suponga que en mi capacidad intelectual yo veo, me está tomando el pelo. Bueno, ok. Tengo dos oportunidades. Una, de hablar con él y hacerle ver su problema, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Y segundo, pues en alguna forma darle alguna ayuda, que al final de cuentas el que se está dañando es él, no yo. Sí, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con lo que dice mi compadre también, que cada quien es responsable, exacto. Sí. Pero yo pienso, si una persona que yo sé que es drogadicta viene y me pide dinero para comprar droga. No le doy dinero. A esa persona le hablo de esas cosas y le doy alimento, le doy algo que necesite. Cuando estamos diciendo de ayudar, no necesariamente tiene que ser nuestro dinero. Puede ser nuestro dinero a través de, supongamos, un andrajoso que viene conmigo, un vicioso totalmente, y viene todo desvestido y sin bañarse ni nada. Pues hay muchas cosas que puedo hacer por él. Puedo tomarlo, llevarlo a un centro donde le ayuden ¿verdad? Que yo sé, aquí, pues yo, vente, te voy a llevar. Que está muy feo para subir a mi carro, pero no le haces, súbete. ¿Qué tiene que ver? El carro lo mando a lavar después y queda limpio, ¿verdad? Entonces lo llevo a un lugar donde lo pueden atender. No tengo que sacar 20 pesos o lo que sea. Puedo hacer algo por él. O sea, la necesidad se puede presentar en muchas formas, y la solución que nosotros podemos dar también tenemos muchas formas, ¿verdad? Pero observen este pasaje que les leí aquí, Juan, que dice, pues, yo creo lo que dice la Biblia. Aquí dice la Biblia, si yo tengo bienes y alguien viene y me pide y no lo doy, pues la interrogante es, ¿y cómo es que digo que yo amo a Dios? Pues si no puedo amar a mi semejante que está enfrente, ¿verdad? Que lo veo. Entonces, son cosas honestamente la palabra de Dios lo único que nos hace es que nos lleva a reflexionar para vivir vidas mejores. No cabe duda. Una pregunta, para ustedes que conocen más. Aquí estoy